Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de su cátedra Laboratorio de Física. Sean todos bienvenidos a esta maravillosa cátedra. Me presento. Mi nombre es Pedro Anselmo Sánchez Traspalacios, ingeniero mecánico, egresado de la UNED, magíster de matemática, educación matemática, mención matemática pura, abogado de libre ejercicio, egresado de la UNILLED de Barinas, y actualmente terminé una especialización en ciencias penales y criminológica en la Universidad Rómulo Gallego de San Juan de los Morros en el área del Pucará. En la noche van a tener, entre hoy y mañana en la noche, del día lunes y en la mañana del martes, van a tener, por supuesto, lo que es el plan de oración y el plan de contenido programático, así como ya acomodados los módulos en el orden, porque ahorita vamos a tener solamente 3 módulos, es decir, esta práctica que se veían en cuatro módulos, por decirlo así, nos vamos a ver en 3. Entonces estoy haciendo unos ajustes para que la que tiene más ponderación, que es la cuarta oración, pues, digamos que de cierta forma, este, quede más cargada porque por supuesto pues va a tener este, más contenido, ¿no? Y más porcentaje. Bueno, sin más que hacer referencia, les deseo el mayor de los éxitos y vamos a arrancar con esta práctica 1 y 2 que tiene que ver con mediciones y errores, ¿no? Básicamente, vamos a entender un poquito, o bueno, los objetivos de estudiar los conceptos básicos que son inherentes a las mediciones en el laboratorio, aprender las herramientas que se manejan en los métodos estadísticos para determinar los errores en las mediciones directas y procedimientos utilizados para determinar la propagación de los errores en mediciones indirectas. Fíjense que a nivel de laboratorio, es muy importante el manejo de las mediciones, ¿no? Porque es un tema, incluso a nivel de ingeniería, ustedes son estudiantes de ingeniería industrial y en computación, y más que todo, en ingeniería, el tema de la medición es un tema que es muy delicado. Hay veces, si para construir determinada estructura no se toman las medidas exactas o no se diseña, digamos, esa estructura de manera correcta, pues se nos cae, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir de allí, vamos a definir, ir desglosando esta guía para decirle qué vamos a hacer con esta actividad. La medición, vamos a comenzar con el concepto de la medición de una cantidad física. Primero, hay que entender que una magnitud física es un atributo de un cuerpo o un fenómeno que sea susceptible de ser medido. Por decir, yo puedo tener este, este celular y este celular pues se puede acotar tanto horizontal, perdón, el ancho, corrijo, el largo y el ancho. Un ejemplo, y si también tiene profundidad. Entonces, cualquier cuerpo que sea susceptible de ser medido. El medir una cantidad física es una operación que consiste en establecer la razón numérica entre la cantidad considerada y otra cantidad de la misma especie, a la que se le llama unidad o patrón de medida. Fíjense que nosotros siempre en la medida vamos a tener un patrón de comparación. Por ejemplo, yo sé que un metro tiene 100 centímetros y que ese metro, pues, a través del sistema internacional está establecido que tiene 100 centímetros y que tiene determinada longitud. Entonces, si yo voy a agarrar, es decir, yo voy a medir una distancia de un punto A hasta un punto B, pues yo trato de encajar cuántas medidas de un metro puedo introducir en esa distancia B. Si logro introducir un ejemplo, 6 medidas de un metro de mi patrón, entonces esa longitud de hasta B medirá 6 metros, por consiguiente, ¿ok? Fíjense que muchas cantidades físicas no pueden medirse directamente y se hace necesario encontrar el valor de forma indirecta a partir de otras medidas, cantidades que estén relacionadas. Por ejemplo, cuando determinamos la densidad de un cuerpo a partir de la medición de su masa y su volumen, o la velocidad de un cuerpo a partir del desplazamiento y el tiempo, ¿no? Fíjense que por lo menos voy a hablarles del tema de la velocidad, que es sí, vamos a hablar de velocidad o rapidez, ¿no? Porque bueno, la rapidez
En este caso, la diferencia con la velocidad es que la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es un vector, ¿no? Pero vamos a hablar de que por qué es indirecta, porque para yo calcular la velocidad, un ejemplo, si estamos hablando de velocidad, que las unidades son metros sobre segundo, yo tengo que determinar el desplazamiento de ese móvil entre cuánto tardó para determinar la velocidad, porque velocidad es igual al desplazamiento entre la variación del tiempo. Y la rapidez, si estoy trabajando con una magnitud escalar, es la distancia entre la variación del tiempo. Entonces, hay que tener, esas serían medidas indirectas, ¿ok? Dice el proceso de medir una cantidad. Vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito más acá. El proceso de medir una cantidad física, en ese proceso intervienen varios factores, como es el método de medición elegido, los instrumentos que se utilizan, el operador que realiza la medición, ¿no? Aquí hay algo muy importante que vamos a aclarar más adelante, porque fíjate que intervienen para hacer una medida, intervienen lo que es el método de la medición elegido, ¿no? Es decir, cómo vamos a medir ese determinado cuerpo, objeto, el instrumento que se utiliza, ¿no? Porque ahí también entra la calidad del instrumento, ¿no? Porque no es lo mismo un instrumento que sea reconocido mundialmente, de una marca reconocida mundialmente, con un instrumento de pronto que sea hechizo, que no tenga ninguna confiabilidad, que venga de una empresa poco conocida, y también el operador que realice la medición, ¿vio? Porque si yo puedo tener el mejor instrumento del mundo, pero si no tengo la persona que maneje ese instrumento de manera adecuada, pues así tenga el mejor instrumento del mundo, pues va a tomar una medición errónea. Dice, en los laboratorios de física, para llevar a cabo las mediciones, ¿verdad? Disponemos de una variedad de instrumentos, desde los más sencillos como reglas, tornillos, micrómetros y balanza, hasta los más sofisticados como instrumentos electrónicos que utilizan tecnología digital o de precisión. ¿Ok? Bueno, aquí voy a adelantar un poquito. Bueno, en este caso, por ejemplo, para una práctica de laboratorio, vamos a estudiar el movimiento oscilatorio de una pesa suspendida, etcétera. Bueno, esto dan ejemplos allí, ¿no? Vamos a ver como punto número 2, que es muy importante en las mediciones, y aquí entra lo que es, digamos, la experiencia, lo que es el operador que realiza la medición. Y este punto en específico, como es la apreciación de un instrumento y la estimación de una lectura, ¿verdad? De una lectura. Dice, la apreciación de instrumento es la menor medida que el operador puede hacer con el mismo. Es decir, el mínimo valor de una división de la escala. Así, una regla graduada cuya menor división es de 1 milímetro tiene una apreciación de 1 milímetro. Sin embargo, al hacer uso de esta regla, el operador podrá medir y reportar la longitud, dando el resultado no en milímetros, sino en alguna décima de milímetro. Un ejemplo, ¿no? Fíjense que, bueno, antes de dar el ejemplo, esto nos lleva a definir la estimación de una lectura eh, como el menor intervalo que el operador puede reportar en la escala del instrumento disponible. La estimación es la menor que la apreciación del instrumento y depende de la habilidad del operador. Fíjense, para entender lo que es la apreciación de un instrumento y la estimación de la lectura, por lo menos vamos a ver este ejemplo. Para medir la longitud de un tornillo, dos operadores distintos utilizan el mismo instrumento, una regla cuya apreciación es de 1 milímetro. ¿Ok? Y aplican el mismo procedimiento. O sea, ambos tienen el mismo instrumento, aplican el mismo procedimiento. ¿Ok? Hacen coincidir el cero de la escala de la regla con el interior de la cabeza del tornillo para ver dónde cae el otro extremo del tornillo sobre la escala. Dicen ver la figura 2. Es decir, hacen conseguir el cero con la cabeza del tornillo y van a mirar dónde y comparan en qué rayita quedó para medir el otro extremo del tornillo, la medida. Dice, fíjese, vamos a tener los dos observadores con el mismo instrumento. Dice, el observador optimista
es más meticuloso y se da cuenta que el extremo del tornillo, fíjate, el observador pesimista, perdón, encuentra que el extremo del tornillo queda ubicado muy cercano a la medida de 29 milímetros y reporta que la longitud del tornillo es de 29 milímetros, ¿verdad? Con una incertidumbre de 0,05 milímetros. El observador optimista es más meticuloso, ¿sí? Y se da de cuenta que el extremo del tornillo queda en dos divisiones, es decir, entre 29 y 30. ¿Ok? Es decir, uno de pronto miró y dijo, bueno, son 29 milímetros, con una incertidumbre de 0,5. El otro que es más detallista dice, bueno, queda en 29,9 milímetros. ¿Yo? Depende también, repito, de la habilidad, de la experiencia que tenga el observador para dar esa apreciación, ¿no? Dice, algunos experimenta, implementadores prefieren siempre tomar la mitad de la apreciación del instrumento como el valor de la incertidumbre en la lectura. Sin embargo, creemos que es una postura demasiado pesimista. Claro, ustedes se preguntarán, profesor, si yo tengo, en vez de una regla graduada, como la que se muestra aquí en la figura, yo tengo una regla electrónica, ¿de qué va a depender el error? Va a depender de cómo esté calibrado el instrumento, ¿no? Porque si el instrumento está descalibrado, pues obvio que voy a tener un error muy grande. Entonces ahí entraría otro factor, el cómo está calibrado el instrumento de medición. Fíjense que vamos a ver como punto número 3 y muy importante los errores de medición. Dice, al efectuar la medida sabemos que existe un valor verdadero de la magnitud física que estamos estudiando, pero a pesar de todos los cuidados que se tomen al seleccionar el instrumento utilizado para realizar las medidas y el esmero con que se realicen, nunca se va a lograr alcanzar ese valor verdadero. Y por ello buscaremos la mejor aproximación que podemos alcanzar. El valor medido de una cantidad física depende tanto de la precisión del instrumento como el método de medición y también de la experiencia y la atención del operador. Es decir, inevitablemente todas las mediciones están afectadas por las imperfecciones de los instrumentos, por las condiciones de la medida y también por las limitaciones de nuestros sentidos, ¿no? Fíjense que también dentro las limitaciones del medidor, pero también dentro las imperfecciones que tenga el instrumento. Esto ocurre también mucho, no solamente en los instrumentos modernos electrónicos, sino también en los instrumentos análogos antiguos. Por lo menos si yo tengo una balanza y la calibro mal, calibro el cero de la balanza, digamos el cero de la balanza mal, entonces las mediciones me van a dar mal, ¿sí? Los contrapesos, por ejemplo. Y si yo tengo un instrumento electrónico y también lo calibro mal, pues también me va a dar mal la medición. Dice, en ciencia e ingeniería llamamos error a la incertidumbre que se tiene en la cantidad de medidas. Es un medidor del grado de creíbilidad del resultado de una medición. ¿Ok? Fíjese que vamos a tener, dentro de los errores, como parte A, y primero y principal, los errores sistemáticos. Dice, son aquellos errores que se repiten constantemente en el transcurrir del experimento y afectan todas las medidas de la misma manera. Tienen un mismo signo algebraico. Esto tiende a dar valores siempre mayores o siempre menores a los valores verdaderos. No se pueden minimizar por la vía del cálculo de promedio repetido o las mediciones de varias veces. El error sistemático es muy común. Es llamado error de paraje, ¿sí? Perdón, de paralaje y por la tendencia del operador. ¿Sí? Es decir, un ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, retomando la medición del tornillo anterior. La forma correcta es que cuando yo voy a hacer esta medición, el observador se pare de forma, o sea, un ejemplo, vamos a ver si aquí me da el ojito. Aquí está el rojo. Que el ojo esté de manera perpendicular a la línea horizontal, ¿no?
y que le haga esta medición así, mirando de frente. Pero ¿qué pasa si el observador, como se observa de manera incorrecta, se para aquí? Que entonces va a haber una medición por debajo, ¿verdad? Eh, de los 30 milímetros. Es decir, de pronto va a haber la medición en 29 exactos, cuando en realidad la medida del tornillo se acerca mucho a 29.9 milímetros, 29.6. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esas mediciones, ¿ya? ¿Ok? Sobre todo porque pues, puede dañar cualquier experimento que de pronto estemos haciendo nosotros, ¿verdad? Y pues nos va a dar unos datos extraños. Bueno, también, aparte de los errores sistemáticos que son inherentes al operador y a la experiencia que tiene el operador, van a estar los errores causales o aleatorios. Son errores originados por factores, digamos, accidentales o fortuitos. Hacen que las medidas obtenidas sean, un ejemplo, sean veces mayores que el valor, sean por encima o estén muy por encima del valor verdadero y otras veces que estén muy por debajo del valor verdadero. Se deben de cuidar mucho, ¿sí? Porque si estos errores aleatorios se repiten con frecuencia, pues vamos a tener una mala data de lo que estemos midiendo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí eso es como digamos un intro este, a lo que vamos a hacer de la actividad, ¿no? Vamos a ver que esto va a ser parte de la actividad, que es, en este caso, el análisis estadístico de un conjunto de mediciones. Dice, cuando se mide una cantidad y se repite la operación varias veces de la misma manera, ¿verdad? El resultado podría parecer desconcertante porque lo más probable es que la lectura son todas diferentes. Aunque pudiese haber valores repetidos, esta diversidad de lecturas son intrínsecas a la naturaleza estadística de la operación de medir o la influencia que tienen los diversos factores aleatorios que son incontrolables. Fíjense que entonces el análisis estadístico nos sirve para predecir una medida, ¿no? Un ejemplo, si yo agarro una longitud y la mido 6 veces y de pronto un ejemplo, haciéndolo del tornillo, la primera me dio 29, yo observé que era 29.3, pero en la otra observación observé que era 29.5, en la otra observación observé que era 29.7, en la otra observación observé que era 29.1. Vamos a hacerlo con 4 mediciones, ¿no? Entonces yo sumo y me da un promedio. En este caso me va a dar 117.6 dividido entre 4. Entonces mi medición será 29.4, ¿no? Porque, digamos, utilicé un promedio, una herramienta que tiene la estadística para obtener una medida que se aproxime a la verdadera, ¿ok? Entonces ahí es donde entra, digamos, en el análisis estadístico, es donde, del conjunto de misiones, donde entra el trabajo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a tocar cada una de estas partecitas. Por lo menos comencemos con el valor medio como el valor de una cantidad medida, ¿no? Entonces, en este caso vamos a establecer, supongamos que, para establecer el valor medio, supongamos que una cantidad cuyo valor verdadero es x sub n, es media n veces, utilizando el mismo instrumento, ¿sí? Es medida, perdón, n veces, fíjate, para calcular el valor medio, supongamos que una cantidad de valor verdadero xb es medida n veces, utilizando el mismo instrumento y el mismo procedimiento. Encontramos lo siguiente, que para calcular el valor medio, el valor promedio, va a ser 1 entre la cantidad de veces, como se observa aquí, 1 entre n, ¿verdad? Por la sumatoria de 1 hasta n de las x sub i medidas. Básicamente es un promedio que lo que voy a explicar. Supongamos que yo agarre x cuerpo para realizar una medida y tome 5 mediciones.
Una me dio 11, otra me dio 11.1, otra me dio 11.3, otra me dio 11.4, otra me dio 11.5, por ejemplo. Yo sumo todas esas mediciones y la divido entre el número de veces que realicé las mediciones. Es decir, si yo la realicé 5 veces, ese total lo voy a dividir entre 5 y eso me dará un valor promedio. Un valor que no es el verdadero, pero que se aproxima mucho al verdadero. Es más, ese promedio estadístico creo que no recuerdo dónde fue en qué libro lo leí, no, se me fue ahorita. Sí, fue un libro que lo leí, pero no lo recuerdo. Y una vez hicieron un experimento, creo que fue en los Estados Unidos, que colocaron una vaca y habían como 500 personas. Entonces comenzaron a preguntarle a cada persona cuánto era la estimación que pesaba esa vaca. Uno dijo 300, el otro dijo 400 kilos, el otro dijo 500, y así sucesivamente, ¿no? Con esa prestación que dio cada persona, sumaron todas esas medidas y lo dieron entre 500. Y el error, cuando fueron a la balanza y, y pesaron la vaca, en una balanza industrial, el error de ese promedio era el 0.05%. O sea que ese promedio estadístico, esa prestación estadística que dieron las personas, cuando sacaron el promedio, fue muy buena. No recuerdo ahorita, de verdad, disculpen muchachos, el actor donde lo leí, o el libro, pero fue así. O sea que funciona bastante la estadística. Eso sí, vamos a hacer también cuando se toma de una buena fuente, ¿no? Porque si tomamos una estadística de una mala fuente, pues, y trabajamos en función de eso como piso, pues nos va a dar mal. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto es para calcular lo que es el valor medio, el valor promedio. Ahora vamos a ver lo que es la desviación estándar, ¿no? Vamos a ver qué es la desviación estándar, ¿ok? Entonces, la desviación estándar se denota con la letra tau de cada medición. Entonces, fíjense que vamos a enfocarnos aquí en la fórmula para que vean cómo se calcula. Esa desviación estándar va a ser 1 entre el número de mediciones. Bueno, vamos a ir señalándolo aquí para que no... 1 entre el número de mediciones aquí, ¿verdad? Vamos a cambiarle aquí el color. Multiplicado por la sumatoria de 1 hasta n, ¿verdad? De 1 hasta n. De cada valor individual entre el promedio, menos el promedio, ¿no? Repito, vamos aquí para no rayar tanto. Por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de paréntesis, del valor inicial menos el promedio. Vemos aquí. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos calcular lo que es la desviación estándar. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora bien, vamos a calcular, esa se define, esa es la desviación estándar, ¿no? Perdón, la desviación estándar estaba, porque aquí calculamos fue lo que es el promedio de desviaciones, corrijo, que es 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta el primer valor menos el x promedio, o hasta aquí. Ahora bien, para calcular la desviación estándar, corrijo, porque, repito, aquí estábamos calculando lo que es la desviación de todas el promedio de desviaciones, corrijo, el promedio de desviaciones. Y aquí sí estamos calculando la desviación estándar. Y entonces la desviación estándar será la raíz cuadrada del promedio de desviaciones. Todas esas elevadas ¿qué? Al cuadrado, como aparece aquí en la fórmula. Es decir, fíjense aquí está la fórmula. Vamos a tener que va a ser la raíz cuadrada de 1 entre el número de mediciones por igual a 1 hasta n por, perdón, va a ser 1 entre el número de mediciones de la sumatoria de igual a 1 hasta el número de mediciones de quién, de x sub i menos el promedio todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver esto en un ejemplo.
Vamos a ver si por aquí adelante. Vamos a ver un ejemplo para que observen cómo vamos a aplicar esa fórmula y pues lo vean un poquito más, digamos, no tan trágico. Se efectúan 10 mediciones del periodo T en segundos de un oscilador, ¿no? De masa, un oscilador masa-resorte. Sabemos que un oscilador masa-resorte es un cuerpo que está anclado en un resorte que se suelta desde un punto y este comienza a hacer oscilaciones y tiene una amplitud, tiene un periodo, etcétera. Tiene una frecuencia. Entonces dice, dando los siguientes resultados. En la primera medición, el valor inicial medido dio de 8,50. En la segunda medición de 8,60. En la segunda oscilación 8,60. En la tercera 8,90. En la cuarta 8,10. En la quinta 8,50. En la sexta 8,70. En la séptima 8,50. En la octava 8,40, en la novena 8,50 y en la décima 8,90. Fíjense que para calcular lo que es la desviación, nosotros vamos a agarrar la calculadora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y cómo se calcula esta desviación? Va a ser el valor inicial menos el valor promedio. Fíjense que aquí aparece lo que es el valor promedio. Aquí la fórmula. Y ese valor promedio, pues muy fácil, es sumar todos estos valores, ¿no? Y lo vamos a dividir entre 10. Eso me da 8,57, ¿sí? Lo promedio. Para calcular entonces la desviación, ¿sí? La desviación, vamos a decir, o vamos a utilizar esta fórmula. La desviación en la primera medición va a ser el valor X su dado, que es 8,50, y le vamos a restar lo que es el valor medio, que es 8,57. Si ustedes se ponen a ver, esto me da 0. ¿Por qué no me está dando aquí ya abajo? 8,7. Ah, no, perdón, 8,57 es la cosa aquí. Este me da 0,07. Lo ven por aquí. 0,07, que es este primer valor. Este que está aquí. Este primer valor. Luego, hacemos lo mismo con el segundo ¿qué? Valor. Agarramos este 8,57 y le restamos 8,57 y le vamos a restar lo que es menos 8,60, perdón, 8,60, corrijo, menos, y le vamos a restar el promedio que es 8,57. Esto me da 8,57. Esto me da 0,03. ¿Qué significa esto? Que entonces vamos a hacer ese mismo procedimiento para todos los valores, para todos, ¿verdad? Hasta llegar al final. Cuando yo tenga cada desviación calculada por separado, yo voy a sumar todas las desviaciones. Pero dice, profesor, ¿pero para qué las va a sumar? Porque yo necesito saber de que cada desviación está bien. ¿Y cómo sé que cada desviación está bien? Porque me debe de dar 0 esta sumatoria. O sea, la sumatoria de las desviaciones para saber si que cada desviación está bien calculada y que hasta los momentos voy bien, me debe hacer. Fíjense que yo ahora en ese mismo cuadro voy a calcular la desviación cuadrática, porque la idea es calcular la desviación estándar. Esa desviación cuadrática es decir, voy a tomar cada uno de estos valores, ¿verdad? Cada uno de esos valores y los voy a elevar al cuadrado. Voy a hacer el primer ejemplo, claro, menos 0, menos 0,070 y lo elevo al cuadrado y esto me va a dar, bueno, aquí da 4, vamos a ver si se logra ver, 4,9 por 10 a la menos 3. Me lo está dando en notación científica, que se vendrían siendo 0,049. ¿Ok? Luego
Lo mismo, la operación la va a hacer igual para todas. Para esta, para esta, para esta, para esta, hasta el final. Fíjate que la desviación cuadrática individual de cada medición, yo la debo sumar. Eso me lo exige la fórmula de la desviación estándar. Yo debo sumar el cuadrado de la desviación, ¿verdad? De cada una. Cuando yo sume toda esta columna, que es la desviación cuadrática, me va a dar 0,421 segundos. ¿Ok? Esos datos que me genera la tabla, que están aquí, yo ahora los voy a aplicar a lo que es mi desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de 1 entre el número de mediciones por la desviación cuadrática. ¿Sí? Es decir, que cuando sustituya, la desviación cuadrática me dio 0. ¿Sí? Que es esta, 0,421, ¿correcto? Dividido entre el número de mediciones, que son 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar la calculadora, ¿verdad? Y vamos a meter acá. Vamos a decir 0,421 y lo vamos a dividir entre 10. Esto me da 0,2051. Por redondeo, lo podemos aproximar a lo que es 0,21 segundos. Esa es la desviación estándar. ¿Qué pasa? Para efectos de nuestra práctica, que va a ser parte de nuestra práctica, yo les voy a dar una tabla similarmente a esto, con unas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué les voy a dar allí? Les voy a dar simplemente la primera y segunda, perdón. Vamos a hacer que hay un rectángulo. ¿Qué les voy a dar? Le voy a dar la primera columna, ¿verdad? Que es el número de mediciones con la segunda. O sea, le voy a dar la primera y le voy a dar la segunda columna de mediciones. ¿Ok? La primera y la segunda. ¿Qué van a hacer ustedes? Calcular la desviación estándar. Profe, esas medidas, ¿de qué son? Bueno, esas medidas son para medir X cuerpo y se tomaron 10 medidas y estos fueron los resultados. Usted me va a calcular la desviación cuadrática y la desviación este, estándar, ¿no? Sí, es la que acabamos de ver ahorita. Ahorita que la desviación estándar, ¿no? Por supuesto. Ya, perdón. ¿Con qué? Con estos dos datos que le voy a dar aquí. ¿Qué le voy a dar? El número de mediciones y el valor a las que se le asignaron cada una de ellas, ¿no? ¿Sí? Bueno, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a hablar un poquito, bueno, esto es como digamos, a manera de enriquecer, porque en realidad la práctica va a estar basada también en esta primera parte, ¿no? Tiene una parte teórica que la van a responder esta misma guía. Pero por el factor tiempo vamos a tocar un poquito aquí de lo que es ahora la desviación estándar del valor medio, que va a ser la desviación estándar del valor medio, va a ser la desviación estándar entre la raíz de las divisiones. Es decir, si yo quiero calcular la desviación estándar del valor medio, yo pudiese tomar como ejemplo, hago todo este procedimiento, calculo mi desviación estándar, que en este caso me dio 0,21. ¿Cuántas mediciones realicé? 10 mediciones. Entonces, para calcular mi desviación estándar promedio, sencillamente voy a tomar, en este caso, 0,421, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre quién? Entre 10. Perdón, entre la raíz de las divisiones, corrijo, que es 10. En este caso, la desviación estándar del valor medio me va a dar 0,133,13,18,95. Es decir, que lo pudiésemos aproximar a 0,14, ¿no? Ese es para calcular la desviación estándar promedio. Si de pronto se la pido, pues no es tan difícil calcularla, ¿ok? Bueno, aquí le dieron un ejemplo, ¿no? Determine el valor que debemos reportar para el periodo del ejemplo 1. Bueno, aquí le hicieron, eran 0,20. Bueno, aquí
perdón, era 0, corrijo, es 0,20, sí, que es la desviación estándar, corrijo, aquí hay un error. 0,20, que fue la desviación estándar, 0,21, corrijo, entre la raíz de 10, fueron 10 divisiones, 10 mediciones, y esto nos da 0,06, corrijo, ¿no? Si nos manda la desviación estándar promedio, o el valor, la desviación estándar del valor medio, es tomar la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de divisiones. ¿Ok? Aquí le hacemos y nos dicen que 0,21, tomando como referencia el ejercicio anterior, entre la raíz del número de mediciones. ¿Ok? Bueno, también aquí, siguiendo con la parte teórica de la guía, vamos a ver la diferencia entre la precisión y la exactitud, ¿no? Dice para el conjunto de medidas de X su I igual a 1, a 2 hasta X su N, la confianza o la cantidad del resultado, o sea, digamos la precisión representa la confianza del resultado, ¿sí? Su exactitud. Una medida será más exacta cuando más cerca esté el valor medio observado del valor verdadero. ¿Ok? La exactitud está relacionada con los errores sistemáticos. Fíjate que la precisión y la exactitud, pues son dos conceptos diferentes, ¿no? Porque, digamos, la exactitud está relacionada con los errores sistemáticos, con los errores que tenga que, que sean inherentes digamos, al que está haciendo la medida, ¿no? Al operador. Y la precisión, pues, es un tema que viene también, está ligada también a la calidad del instrumento, ¿vio? La exactitud de con que se realice la medida depende mucho del operador, del instrumento, del que está midiendo. Y la precisión sí depende o es inherente al instrumento. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. Diferencia entre la precisión y exactitud. Un ejemplo aquí, vamos a ver un ejemplo aquí para entender. En la figura 9 se muestran 4 resultados obtenidos en una práctica de lanzamiento de dardos al blanco. Haciendo una analogía con los procesos de medición, queremos ilustrar la distinción entre conceptos de exactitud y precisión. Un ejemplo, en el ejemplo A, aquí tiene creo que se llama la llana, creo que se llama esta, y aquí es donde se lanzaron los dardos, ¿no? Los dardos a la llana. Entonces, mala exactitud, pero buena precisión. Mala exactitud, ¿por qué? Porque no le dieron al centro la llana, sino le dieron casi en un mismo sector, muy fuera del centro. Hay, digamos, buena precisión, pero mala exactitud. ¿Ok? Porque todas consideran el mismo sitio. Aquí en el segundo ejemplo, hay buena exactitud y buena precisión. Quiere decir que aquí, tanto el tirador de los dardos, ¿sí? Fue muy asertivo y preciso, ¿no? Porque acertó en el centro de la llana. Aquí, fíjate que aquí hay buena exactitud porque no se salieron de la llana, pero mala precisión, ¿no? Y aquí hay mala exactitud y mala precisión porque algunos datos se salieron fuera de la llana. ¿Ok? Entonces, digamos que, como ya lo dije anteriormente, la exactitud está relacionada con los errores sistemáticos y la precisión también está con el instrumento. Porque un ejemplo, si aquí la llana está mal diseñada o está mal colocada, ¿sí? Está mal colocada referente al tirador, pues obvio que por más exacto que sea el tirador del dardo, no va a dar en el centro, porque de pronto está mal calibrada esa llana o está mal colocada desde el punto de tiro. Desde el punto de tiro hasta donde está la llana. ¿Ok? Entonces ya la precisión depende de cómo se coloque la llana y la precisión que tenga cada círculo entre por decir, en el centro del círculo está la que vale 10, está la que vale 20. ¿Ok? Bueno, mis estimados estudiantes, pueden revisar el resto de la guía de manera teórica, pero lo que vamos a evaluar
es lo que es el tema de desviación estándar, desviación promedio, y ya más o menos le expliqué cómo es que va a funcionar. También vamos a tener una parte teórica en esa práctica que va a estar relacionado a esta guía. Pueden complementar la lectura con lo que está acá. Hay algunos ejercicios, tipos, incluso aquí, al final hay una actividad primera que demuestra la igualdad entre las dos maneras usuales de expresar la evaluación estándar, pero bueno, esto a modo de refuerzo, pero no es necesario que se la hagan. Porque ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? En un cuadro similar a este, aquí arriba, donde yo le voy a dar unas mediciones y se realizaron a determinado cuerpo con los valores y vamos a calcular lo que es el valor medio, la desviación cuadrática, la desviación estándar y, ojo, si no les pido la desviación del valor medio. ¿Ok? Bueno, mis estimados estudiantes, sin más que hacerles referencia, espero que, bueno, haya sido de gran ayuda esta clase. Sin embargo, voy a ver si subo otra clase que yo tengo por allí. Disculpen que no les ha parecido lo que es el plan de evaluación y el contenido programático porque estoy en eso. Recuerden que yo recibí hasta el día jueves de la semana pasada mis materias y por dificultades de electricidad, pues el fin de semana ha hecho lento esa nueva replanificación porque tengo que comprimir ahora las prácticas que seguían en 4 módulos, ahora comprimirlas en 3. Entonces estoy trabajando en eso, ya seguramente, Dios mediante, espero que hoy en la noche esté lo que es el contenido programático y el plan de evaluación, y voy a tratar de reforzarles esta clase con otra videoclase para que ustedes complementen, recordándoles sí que el lunes 17 de febrero vamos a tener nuestra primera evaluación, que no va a ser otra cosa del otro mundo, repito, va a ser muy parecido a lo que explicamos hoy y la teoría que salga va a salir de esta aquí. Bueno, espero verlo en otro próximo encuentro. Se despide usted, su profesor Pedro Sánchez. Gracias.